Alcatraz, la prisión de máxima seguridad más infame del mundo, era a donde se dirigía Victor Lustig. Victor fue capturado tras liderar una operación de billetes falsos tan grande que amenazaba la economía. Aún así, este fraude no fue la estafa más infame de Victor. Victor realizó muchos esquemas para enriquecerse rápido y fue quizá el estafador más peligroso y exitoso del mundo. Pero sobre todo, será recordado como el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. Esta es la historia de cómo un ladrón sin dinero llegó a ser el hombre más buscado del mundo. Victor Lustig probablemente nació en 1890 en Ostane, entonces parte de Austria-Hungría y hoy de la República Checa. Pero la verdad sea dicha, no lo sabemos con certeza, ya que su verdadera identidad sigue siendo un misterio incluso hoy en día. Esto es porque usó al menos 45 alias distintos para ocultarse. Con frecuencia mentía sobre su identidad y origen. Cambiaba su nombre, apariencia e identidad de un lugar a otro, como un tipo de estafador cambia formas que viajaba por el mundo, encontrando nuevas formas de engañar a sus víctimas. Sin embargo, la información que tenemos sobre su infancia sugiere que los primeros años de Victor fueron miserables. Pasó su infancia dentro de una casa de piedra oscura y lúgubre en una de las zonas más empobrecidas de la ciudad. Describió a sus padres como campesinos muy pobres, apenas capaces de alimentar y vestir a sus hijos. Se separaron cuando Victor tenía 8 años y lo mandaron con parientes, lo cual le resultó insoportable. A los 12 años, Victor decidió que sería más feliz solo, por lo que dejó la escuela y se fue. Vivió en frías calles europeas y tuvo que recurrir al carterismo y la mendicidad para comer. Un hecho singular en 1903 lo llevó a elegir una vida delictiva. Victor, marginado de 13 años, luchaba por sobrevivir en las calles de Budapest. Una tarde de primavera, el desesperado buscaba comida en la basura afuera de un hotel elegante, cuando notó a una pareja preparándose para cenar en uno de los balcones del hotel. Víctor vio cómo los meseros le servían varios platillos, organizando un banquete digno de un rey, más comida de la que Víctor jamás vio. Y aún así, Víctor observó horrorizado cómo la pareja ni siquiera probó un solo bocado de la comida, y en su lugar se dirigieron directamente al dormitorio. Víctor no lo creía. Tanta comida deliciosa y ni siquiera iban a comer, ¿verdad? En ese momento, Víctor pensó que algunas personas podían vivir así. Mientras él se veía obligado a comer sobras de la basura, nunca se sentiría culpable por engañar a quienes eran más afortunados que él. Después, Víctor pasó de robar carteras a hurtos menores más complejos y luego a robar casas. Para cuando cumplió 18 años, Víctor también había perfeccionado todos los trucos de cartas que existían. Se hizo maestro del ilusionismo usando sus trucos para hacer trampa en el póker o estafar en la calle. La policía descubrió las estafas y robos de Víctor, quien cumplió varias condenas en prisiones de Budapest, Praga, Zúrich y Viena. Pero unos meses tras las rejas, de vez en cuando, hicieron poco para apagar su ánimo. Solo pasaba el tiempo en la cárcel jugando cartas o leyendo. Aunque Víctor dejó la escuela joven, era un aprendiz entusiasta. Como sabía que estar bien educado le ayudaría con sus estafas y le permitiría parecer más sofisticado y profesional, así atraía menos sospechas. Como muchos europeos de su época, Víctor había oído historias sobre América, la tierra de las promesas y oportunidades para alguien inteligente como él. Abordó un barco rumbo a Estados Unidos para hacerse rico, pero en el viaje ocurrieron dos cosas. Primero, logró hacerse un corte de 6,5 centímetros en la mejilla izquierda. Fue por culpa de un marinero enojado que pensó que Víctor estaba siendo demasiado amistoso con su acompañante. Este ataque dejó una cicatriz en el rostro de Víctor, quien después la llamaba su joya de honor. Solo fue por coquetear con la novia de otro. La segunda cosa que le ocurrió en el barco rumbo a América fue que Víctor notó que estos transatlánticos eran el lugar ideal para estafadores como él. Las cubiertas de primera clase tenían muchas víctimas ricas con las que podía hablar y estafar fácilmente. Para Víctor era tan fácil que solo pasaba una semana cruzando el Atlántico en barco. Se enfrentaba a tantos pasajeros ricos como fuera posible. Luego desembarcaba y repetía el proceso en otro barco con nuevos pasajeros. Y así los siguientes años fueron una vida fácil para él, yendo de un lado a otro en estos barcos entre Europa y América. Una estafa común en los barcos era fingir ser productor musical exitoso, buscando inversión para una producción de Broadway que resultó ser falsa, pero la gente lo notaba después de invertir,
Los buenos tiempos de Víctor acabaron con la Primera Guerra Mundial, pues se suspendieron los cruceros de placer entre América y Europa. Ahora bien, lo que realmente hizo Víctor durante los años de la guerra es un poco un misterio, aunque definitivamente no habría participado en ningún combate. Al terminar la guerra, Víctor apareció en Nueva York, y el hombre que bajó al muelle era muy diferente del niño sin hogar que alguna vez tuvo que rebuscar en los botes de basura para conseguir comida. Vestido con traje a la medida, camisa de seda y abrigo de pelo de camello, ahora se hacía llamar Conde Bitfelustig y aseguraba ser un aristócrata rico exiliado político. Tenía todo lo que necesitaba: su apariencia, su forma de hablar, su manera de comportarse. Todo sugería riqueza de abolengo y sofisticación. No fue sorpresa que casi todos los que conocía sucumbieran a los encantos de Víctor. Víctor se había reinventado una vez más y creó una personalidad que sería perfecta para llevar a cabo estafas mucho más grandes. En 1919, Víctor conoció y se casó con Roberta, quien estaba tan enamorada que se quedó con él, incluso tras saber que no era conde y obtuvo su dinero estafando. La vida personal de Víctor fue su perdición. Más adelante hablaremos de eso. Los locos años 20 fueron un periodo de excesos para los estadounidenses y por lo tanto una oportunidad perfecta para Víctor, quien se aprovechaba de su avaricia. Además de sus fraudes, también fue falsificador, creando etiquetas falsas de whisky y sellos para contrabandistas. Sin embargo, pronto Víctor tuvo una mejor idea: una máquina de dinero que podía imprimir billetes de dólar duplicados. Ahora, obviamente no era real, pero Víctor solo tenía que encontrar a algunas personas lo suficientemente ingenuas como para creer que lo era y venderles esta máquina falsa por grandes sumas de dinero. Víctor tenía varias de estas cajas hechas por un carpintero en Nueva York y lucían impresionantes. De aproximadamente 2 pies de largo con adornos de latón y un montón de perillas, Víctor les decía a las personas que todo lo que tenían que hacer era poner un billete real de $100 adentro, además de una hoja de papel moneda en blanco. Gira la manivela y espera 6 horas. La máquina imprimirá una copia idéntica de tu billete de $100 dejándote con 2 billetes iguales. Víctor la llamaba la máquina mágica de dinero. Ahora probablemente te estés preguntando cómo puede alguien ser tan tonto como para caer en eso y realmente comprarle esa máquina de dinero falsa. Bueno, así es como funciona la estafa. Primero, Víctor iba al banco y conseguía un montón de billetes de $100 nuevos, lo que significaba que los números de serie estarían en orden secuencial. Esto significaba que solo tenía que raspar el último dígito del número de serie y volver a poner el mismo último dígito en varios billetes, creando así un montón de billetes de $100 aparentemente idénticos. Recuerda, Víctor ya tenía experiencia falsificando y solo tenía que cambiar el último dígito del número de serie, así que con algo de práctica pudo perfeccionar esto. Víctor no intentaba vender la caja de inmediato. Primero buscaba ganarse la confianza de sus objetivos. Una de sus víctimas era un jugador rico y Víctor le robó la cartera. Regresó con la persona a la que robó y le devolvió la cartera diciendo: «Oiga, se le cayó esto». Víctor pareció un ciudadano honesto y amable, solo queriendo ayudar, así que bajaron la guardia. Y Víctor usó esto como una oportunidad para entablar una conversación y dirigirla sutilmente. Víctor decía que la caja mágica de dinero duplicaba billetes. Actuaba como si no quisiera hablar, lo que solo aumentaba la curiosidad de la gente. La víctima pronto rogaba por ver la máquina de dinero y aunque Víctor al principio dudaba, al final aceptaba. Iban a su habitación y Víctor ponía $100 en la máquina. Pero como Víctor había inventado la mentira de que tomaba 6 horas, eso les daba tiempo para platicar, jugar cartas o cenar, mientras la máquina supuestamente hacía su trabajo. Cuando regresaban, la máquina tenía tanto el billete original de 100 pesos adentro como un segundo billete de 100 pesos que parecía idéntico, como si realmente hubiera sido perfectamente clonado por la máquina. Víctor había escondido el segundo billete en la máquina y usó sus habilidades de falsificador para igualar los números de serie, haciendo que parecieran idénticos. Ahora la víctima normalmente todavía tendría algunas dudas, así que iría al banco más cercano, donde el cajero confirmaría que en efecto era un billete auténtico, porque era un billete real de $100, no se había impreso nada en papel para imprimir. Esto solo era un billete. Víctor lo había retirado antes, pero una vez que el cajero del banco confirmaba que era real. Esto bastaba para que la víctima creyera que la máquina imprimió el billete como decía Víctor.
Ahora viene lo ingenioso. Mientras estaban conversando, Víctor había dejado caer pistas de que tenía una situación de emergencia en la que necesitaba mucho dinero rápidamente. Estaba frustrado porque su máquina tardaba 6 horas en clonar cada billete de $100. Entonces su víctima sugería: ¿y si te compro la máquina de dinero? ¿Recuerdas? Víctor buscaba personas adineradas con mucho efectivo, como empresarios o apostadores que había visto ganar mucho. La víctima creía estar haciendo un gran trato al obtener esta máquina de dinero por un solo pago y usarla repetidamente. Con estas tácticas, Víctor vendió varias cajas de dinero en todo el país por decenas de miles de dólares cada una, y por la mentira sobre la máquina de dinero que tardaba horas en imprimir cada billete de $100, eso significaba que tenía mucho tiempo para huir del área antes de que su víctima se diera cuenta de que había sido estafada. Cuando notaban que compraron una caja sin valor, Víctor ya se había ido. Aquí está el verdadero genio de la estafa. A pesar de repetir esta estafa una y otra vez, Víctor estaba a salvo de la ley porque ninguna de sus víctimas fue jamás a la policía ni lo denunció. Quiero decir, ¿cómo podrían hacerlo? No puedes ir exactamente a la policía y quejarte de que tu máquina falsificadora de billetes no funcionó como se anunciaba, así que la mayoría de ellos simplemente tuvo que aceptar que los habían estafado. Sin embargo, hubo una mujer adinerada a la que Víctor le vendió una caja de dinero que, después de darse cuenta de que la habían estafado, pasó semanas buscando a Víctor. Su nombre era Billy May Shibel y logró encontrarlo en un hotel de otra ciudad. Pero aquí viene el giro. Cuando lo encontró, no hubo amenazas ni violencia. En cambio, se llenó de admiración por su ingenio y le dijo que deberían convertirse en socios en el crimen y trabajar juntos. De hecho, los dos no solo empezaron a hacer algunas estafas juntos, sino que también se convirtieron en amantes, y Víctor dejó a su esposa para estar con ella. Más tarde se arrepentiría de esa decisión. Por ahora, todo iba bien para Víctor y ya planeaba la mayor estafa de su carrera. En mayo de 1925, Víctor leyó en el periódico sobre el deterioro de la Torre Eiffel. ¿Y cómo sería más barato para el gobierno francés derribarla que repararla? Verás, la Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889 en París y debía demolerse 20 años después, pues era temporal. En 1909 los parisinos ya se habían acostumbrado al monumento y se quedó. Sin embargo, para 1925, la Torre Eiffel estaba en mal estado y se habían retomado las conversaciones sobre su demolición. Al oír la noticia, Víctor ideó un plan para entrar al Salón de la Fama de los Estafadores: vender la Torre Eiffel. Llegó a París ese mes junto a su frecuente cómplice Dapper Dan Collins. Como todas las estafas de Víctor, esta había sido meticulosamente planeada de antemano, con cada paso cuidadosamente trazado. Primero, Víctor utilizó sus amplios contactos en el mundo criminal para obtener papelería y credenciales falsificadas del Ministerio de Correos y Telégrafos de Francia, que era responsable de la Torre Eiffel. Fue a un hotel de lujo en París y se registró diciendo ser funcionario del gobierno. Entregó cartas a 6 grandes chatarreros de París, invitándolos al hotel para discutir. Comentó que era un tema privado muy delicado para tratar en público. En la habitación de hotel de Víctor, él dio un discurso en francés sobre los planes del gobierno para demoler la Torre Eiffel. No querían anunciar la decisión por miedo a protestas. Se les confió la información para que hicieran una oferta por los derechos de salvamento. Víctor manipulaba a los chatarreros a su antojo y sabía cómo tratarlos. Primero, los hizo sentir importantes al compartirles el gran secreto. Luego captó su interés profesional. Víctor conocía todos los detalles, medidas exactas y hasta la cantidad de remaches en la Torre Eiffel. Víctor hizo bien su tarea, pero al final dio el 7000. Esa es la cantidad de toneladas de hierro de alta calidad y recuperable que obtendrían de la torre. La audiencia de Víctor quedó fascinada y lo consideró una gran oportunidad, por eso le hicieron ofertas selladas para el proyecto. Pero, a decir verdad, Víctor ya había encontrado a su objetivo, André Poisson. Como era evidente, André estaba desesperado por el trato que impulsaría su empresa. Víctor le pidió quedarse para hablar en privado. A solas, Víctor habló de las dificultades y limitaciones del trabajo en el gobierno. Para André era claro, buscaba un soborno. Curiosamente, esto tranquilizó al chatarrero. Los sobornos eran comunes para él. Por eso Víctor organizó la reunión en una habitación privada de hotel. Irónicamente, que Víctor pidiera un soborno hizo que André creyera que el trato era real.
Y así André no tuvo ningún problema en escribir un cheque muy generoso para el hombre que asumía que era solo otro funcionario gubernamental corrupto de nivel medio. Tras irse el chatarrero, Víctor cobró el cheque y tomó el primer tren a Austria satisfecho con su trabajo. Pasó semanas en un hotel lujoso en Viena, esperando ver su estafa en los periódicos, pero nunca apareció. Pronto se dio cuenta de que André mantuvo todo el asunto en secreto, por vergüenza y pena de haber caído en la estafa. Después de todo, si le hubieras dado a alguien un gran soborno para ganar el contrato de comprar la Torre Eiffel como chatarra, ¿realmente querrías admitir públicamente que caíste en la estafa? Que André no hiciera pública la estafa ni fuera a la policía dio a Víctor otra inspiración. Esto significaba que se podía hacer exactamente la misma estafa otra vez. Y eso fue precisamente lo que pasó. Unos meses después, Víctor regresó a París y repitió toda la estafa con diferentes comerciantes de chatarra. Una vez más, se fue con un buen y jugoso cheque, pero esta vez su víctima sí fue a la policía. Así que, una vez que la historia salió a la luz, Víctor pensó que era mejor no tentar a la suerte, y en su lugar regresó a Estados Unidos. El que lo haya hecho varias veces demuestra por qué los estafadores suelen salirse con la suya tanto tiempo. La gente no admite que fue estafada. Sin embargo, para Víctor Lustig, eventualmente llevaría las cosas demasiado lejos y su caída pronto comenzaría. Amigos, antes de seguir con la historia, solo quiero decir eso. Si les gustan estos videos, activen las notificaciones para Magnates Media. Estoy trabajando en proyectos aún más grandes en este momento, así que si quieren asegurarse de verlos cuando estén listos, solo activen la campanita de notificaciones ahora. También solo quiero darles un enorme agradecimiento por ver este canal. Estos videos realmente toman mucho tiempo en hacerse, así que sinceramente aprecio mucho todos sus comentarios y su apoyo. Así que sí, gracias por todo. Y ahora volvamos a la historia. Aunque ya era rico, al volver a Estados Unidos, Víctor no pensaba desacelerar. Ningún objetivo le parecía demasiado grande o pequeño. Dicen que incluso estafó al famoso mafioso Al Capone. Víctor le comentó a Capone que requería $50,000 para una estafa y que podía duplicar su dinero en 2 meses. Víctor devolvió todo el dinero a Capone tras fallar la estafa. Capone, impresionado por su honestidad, le dio $5,000. Por supuesto, este fue el plan de Víctor desde el principio. Nunca tuvo la intención de hacer nada más que devolverle el dinero a Capone con la esperanza de recibir una recompensa. Sin embargo, cuando la Gran Depresión azotó a Estados Unidos, Víctor se dio cuenta de que la fuente de víctimas adineradas comenzó a agotarse. Así que volvió a la falsificación una vez más, excepto que esta vez pensaba en algo mucho más grande. En 1930 comenzó un nuevo negocio con un hombre llamado Guillermo Watts, un farmacéutico que también resultó ser un grabador de alto nivel. Sus billetes falsos eran de la más alta calidad, los superbilletes de la época, como los describió un experto autenticador. Y para estar a la altura de las grandes ambiciones y la confianza de Víctor, hicieron billetes de $100. Algunos falsificadores preferían billetes de baja denominación por ser menos notados, mientras que los de $100 eran más revisados. Víctor lo sabía, pero no le importaba. Confiaba en que su producto igualaría al original. Al final, esta arrogancia excesiva resultaría ser su perdición. En 1931, Víctor demostró su audacia al engañar a un alguacil de Texas con la estafa de la caja de dinero. Una vez que el alguacil se dio cuenta de que había sido engañado, rastreó a Víctor hasta Chicago y lo enfrentó a punta de pistola. Pero Víctor siempre fue un gran conversador, incluso bajo presión, y simplemente explicó que la máquina probablemente estaba defectuosa. Se disculpó con el alguacil y le ofreció $50,000, el doble de lo que pagó por la caja. El alguacil se fue contento, pero pronto notó que lo engañaron otra vez con dinero falso. Este fue el primer gran error de Víctor porque lo puso en la mira del servicio secreto. Antes, el servicio secreto se enfocaba en detener falsificadores, no en proteger al presidente de Estados Unidos. Al saber de un pago grande con billetes falsos de $100 de alta calidad, entendieron que era una gran operación. No estaban listos para lo grande que era. En el transcurso de los últimos años, Víctor y Watts habían fabricado más de $1 millón en dinero falso, difícil de rastrear, que ya había sido distribuido al público. Existía preocupación de que la operación destruyera la confianza en el dólar y afectara la economía estadounidense. En 1934 se creó un escuadrón especial para atrapar a Víctor, integrado por agentes del servicio secreto, Tesoro, Policía de Nueva York y patrulleros estatales. Sin embargo, finalmente fue una pista anónima la que llevó a la captura de Víctor en mayo de 1935, ya que alguien le dio a las autoridades la dirección del cuartel general de falsificación de Víctor. El 10 de mayo la policía interceptó una llamada avisando que Víctor llegaría a cierta hora. Las autoridades estuvieron presentes y arrestaron a Víctor al llegar, llevándolo a la cárcel.
¿De quién recibió la policía esta información? Bueno, se cree ampliamente que la pista anónima vino de Billie Mae, la mujer con la que Víctor tuvo una aventura. Pero aparentemente después de que Víctor la dejó por una nueva pareja, ella le dio la pista a la policía por enojo y celos. De cualquier manera, Víctor enfrentaba décadas en prisión por esto. Ninguna palabra bonita lo libraría de ser acusado por fabricar millones en dinero falso, pero luego, en septiembre de ese año, Víctor añadió una última hazaña a su ya impresionante historial criminal. Cuando escapó del Centro de Detención Federal de Manhattan, considerado a prueba de fugas, fabricó una cuerda de 15 metros con sábanas y cortó los barrotes con alicates que le enviaron de contrabando. Mientras bajaba por el costado del edificio usando la cuerda de sábanas, fingía ser un limpiador de ventanas, limpiando casualmente los vidrios mientras descendía. No parecía que escapara. Seguro de sí mismo, Víctor dejó una nota burlándose de los guardias sobre su fuga. Desafortunadamente para Víctor, a estas alturas ya tenía una reputación tan notoria que se gastaron muchos recursos en volver a encontrarlo. Fue capturado menos de un mes después de huir del centro de detención. Víctor fue sentenciado a 20 años en la temida isla de Alcatraz, la prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de escape. No fue Víctor Lustig quien fue sentenciado en ese momento. Usaba el alias Roberto Miller, aunque algunos piensan que Roberto era su nombre real, descubierto por las autoridades. Sabemos con certeza que Víctor Roberto, o como se llamara el estafador, pasó el resto de su vida en prisión. Solía quejarse con los guardias de Alcatraz por una enfermedad, pero creían que fingía. Por primera vez era real. Falleció de neumonía el 11 de marzo de 1947 a los 57 años. Su certificado de defunción indicó su ocupación como aprendiz de vendedor, un título modesto para uno de los estafadores más audaces y exitosos. Sin embargo, no es el estafador más famoso. Ese honor quizá le pertenezca a Carlos Ponzi, ya que incluso hoy en día seguimos escuchando las palabras esquema Ponzi en referencia a su audaz estafa. Si quieres saber la verdad sobre Carlos Ponzi, mira este video con toda la historia. Nos vemos ahí.